Muy buenos días a todos en Colombia, en España y en otros países de Latinoamérica que han estado presentes en este ciclo de conferencias. Bienvenidos a este Tech and Privacy Summit. El término seguridad es una palabra que quizás pueda generar interpretaciones, pero la misma tiene una profundidad y una extensión propia de un océano. Este principio, aplicable al régimen de protección de datos presentes en las normativas de los diferentes países que han seguido el modelo europeo, en mi sentir, considero que tiene un papel protagónico de primera línea. Quizás el más importante de los principios junto a la responsabilidad demostrada, como le denominamos en Colombia, o responsabilidad proactiva, como se le denomina en el GDPR, y como mencionaba Saray, a quienes le damos las gracias por abrir este evento y a la Cámara de Comercio de Medellín, será un tema de abordaje el próximo martes 6 de octubre. En el régimen de protección de datos colombianos, en la ley 1581, el principio de seguridad está en no más de 4 o 5 líneas. Sin embargo, en el GDPR encontramos una fuente importante de desarrollo legal, el cual constituye un marco de interpretación, como lo ha expresado el regulador colombiano, la SIC. Pero no solamente la norma legal nos ayuda a entender qué es el principio de seguridad. También encontramos estándares de industria, como pueden ser las normas ISO 27000, estándares de NIS y otras organizaciones que aportan desde la industria un enfoque adecuado que constituyen marcos de referencia a la hora de incorporar, adecuar, mantener y gestionar lo que es un modelo de seguridad. En Colombia, como saben muchos de ustedes, el Registro Nacional de Base de Datos estableció un marco frente al nivel que tiene cada organización. Y recuerden, aquellos que estuvieron al frente del registro, cómo hay 8 secciones divididas más o menos en unas 28 preguntas que implican el abordaje de unos 8 dominios de la norma ISO 27002, que es la de buenas prácticas. Es decir, en otras palabras, lo que pide el regulador colombiano es que las empresas incorporen mínimamente unos controles que permitan dar materialidad a esas garantías constitucionales y que ese principio de seguridad sea el que inspire, a la luz de los riesgos que se derivan de él, lo que es un programa integral de datos personales. Es importante destacar que si bien el Registro Nacional de Base de Datos quedó como una obligación únicamente para las empresas medianas y las empresas grandes, no debe hacerse una interpretación errada en el sentido de que no obliga a las demás empresas, es decir, a las micro, pequeñas empresas. Estas también están obligadas a incorporar y hacer realidad el principio de seguridad, como lo ha manifestado el regulador colombiano. Un aspecto importante que veíamos en una sesión pasada nos compartía el coronel Atuesta, al frente hoy del Centro Cibernético, nos recordaba el estudio de la SIC de 2019, de noviembre puntualmente, donde decía que el nivel de madurez máximo alcanzado por las organizaciones públicas y privadas que declararon las bases de datos gestionadas escasamente alcanzaba el 3%. Eso pues plantea una preocupación en el sentido que el 97% de las empresas medianas y grandes, sin contar las pequeñas, tienen deficiencias en la incorporación de este principio de seguridad. Ahora, la seguridad de la información vista desde las tecnologías tradicionales, pues es la realidad que nos refleja. Quizás la mayor preocupación o aquello que debe generar una mayor reflexión sobre cómo desarrollamos tecnologías va a venir con las tecnologías de la industria 4.0. Para este tema de seguridad, de cómo desarrollar el principio y qué ocurre cuando la seguridad se quiebra, cuando se materializa un incidente, tenemos 2 invitados con mucha experiencia. En principio, el coronel Alex Durán, miembro de la Policía Nacional de Colombia, con una experiencia muy importante, no solamente desde el punto de vista de investigación criminal, sino una formación en seguridad de la información en la Universidad de los Andes y ciberseguridad en la Universidad de Tallinn, en Estonia.
Además, tiene una amplia experiencia en la oficina de telemática y hasta hace poco estuvo al frente del centro cibernético. Hoy se encuentra en misión oficial fuera del país, a quien le damos la bienvenida. Entonces vamos a continuar con este espacio y le damos la palabra al coronel Alex Durán, quien nos presentará su visión desde una orilla, desde lo público y desde esa experticia que tiene en seguridad, ciberseguridad, e invitamos y recordamos nuevamente a quienes nos acompañan que vayan formulando las preguntas y posteriormente tendremos ese espacio para darles respuesta. Bienvenido, coronel Alex Durán. Ya, gracias Arián, gracias Reinaldo, muchas gracias a todos los asistentes, un saludo especial. Dándole continuidad, vamos a dar un giro un poco procedimental respecto al tratamiento de los incidentes y pues mi propuesta es tratar desde el punto de vista de autoridad, como representante de gobierno, como representante de las autoridades de gobierno, cuáles son esas brechas de seguridad y cuál es la importancia de garantizar los principios de seguridad a los que nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces les voy a proponer primero revisar cuál es el panorama actual, vamos a mirar cuáles son los índices del reporte, de la denuncia, y vamos a mirar cómo estas políticas nacionales, la política pública, los documentos COMPES, las estrategias nacionales deben estar alineadas a nuestros intereses, a los nuestros como personas, como individuos, como ciudadanos, como empresas, como organización, para mirar a ver qué es lo que estamos protegiendo, pero quiero hacer un énfasis particular en los reportes que realizan a las autoridades, para qué sirven, por qué debemos reportar y cuáles son esos retos y los próximos pasos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, en ese sentido, pues quiero darles como una fotografía de qué es lo que tenemos, cuál es el panorama actual, cómo está el país en materia de tratamiento de incidentes. Y podemos identificar que aunque existen unos mecanismos para facilitar el reporte y la denuncia, pues existen algunas fallas, algunas deficiencias que son las que nuestra política pública en materia de ciberseguridad pues está tendiendo a solucionar. Es que el problema radica en que el sistema de atención de incidentes no es un proceso centralizado. Cada actor aquí tiene una responsabilidad de sus propias acciones y lo que estamos realizando es una red, una interacción, un intercambio simple de información. Por su parte, no contamos con un registro único de incidentes de seguridad digital. Es decir, cada entidad que tiene una responsabilidad en el país, pues tiene su propio sistema de atención de incidentes y atención de reportes. Es decir, las personas que tienen conocimiento de un delito, pues tienen unos mecanismos para ir a denunciar a la fiscalía o a la policía. Cuando se trata de incidentes de violación de datos personales, pues existe una entidad reguladora en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, pero cuando existen otro tipo de incidentes, pues empezamos a dudar a dónde reportamos y por qué debemos reportar. Esto aunado pues a la incertidumbre y a la desconfianza que hay en el sistema y también la desconfianza que existe en la autoridad de para qué sirve ese reporte. Esto llevándolo al mundo real, pues podríamos asemejar el hurto o los delitos comunes donde la gente pues prefiere evitar o prefiere omitir la denuncia porque saben que el delito no es tan grave, que esta persona va a salir muy libre pronto y no se interesa por realizar un reporte. Pero en el mundo virtual esta información es supremamente valiosa y aquí es donde nosotros tenemos que promover el reporte de los incidentes. Normalmente las organizaciones tienden a declinar o a evitar estas notificaciones por diversos actores, diversas causas, por ejemplo, la publicidad negativa, nadie quiere perder la confianza de sus clientes, no queremos tener pérdidas económicas, gastos reputacionales, gastos de interrupción de negocio
y pues queremos evitar los costos del litigio por las demandas que se presenten, específicamente en un caso de violación de datos personales. ¿Cómo lo estamos realizando hoy? Pues los incidentes en las organizaciones, normalmente las empresas más o menos organizadas, pues tienen un sistema de gestión de incidentes que podría estar muy semejante o cercano a la norma 27001 y las que lo tienen, pues realizan unos procedimientos a la medida, unos procedimientos, como decimos en el largo técnico, apagando incendios. Aquí participan personas, funcionarios, entidades públicas que estamos basados en la cooperación. Con esto quiero decir que aunque existen fallas, pues existe de alguna forma cooperación, pero no existe una reglamentación, no existe un reporte obligatorio de los incidentes de seguridad y por eso pues podrían estarse omitiendo muchísima información valiosa. Sumémosle a esto que cada vez que se presenta un incidente, pues es evidencia digital. Es decir, se realizó una intrusión no autorizada a un sistema de información, aquí hay información valiosa, logs de conexión, trazabilidad de las transacciones que se realizan y las empresas, organizaciones, pues no tenemos un protocolo establecido para manejar esta evidencia digital. Sumándole a esto, pues hay una desunificación de criterio. Por un lado, hay personas que defienden la privacidad, por otro lado, estamos nosotros, las autoridades, y por el otro lado, pues están los profesionales, los políticos, los legisladores, quienes toman decisiones, quienes no nos hemos puesto aún de acuerdo en la forma de cómo las empresas deben realizar estos reportes, y por otro lado, cómo deben notificar a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos, en particular del delito de datos personales. Múltiples actores, aquí estamos hablando de que son actos deliberados, son actos premeditados, que en su mayoría pues son ocasionados por piratas informáticos, acudiendo a técnicas o uso de software malicioso, ataques de ingeniería social, a uso indebido por parte de personas no autorizadas, por ejemplo, acción física, errores humanos, ciberespionajes o el topo que mencionaba mi colega Reinaldo en la anterior presentación. Esto quiere decir que cualquiera que haya sido el vector de ataque o el actor, allí hay un delito, allí hay un crimen y por supuesto es interés de la empresa para poderse recuperar en el menor tiempo posible y de las autoridades para prevenir, orientar a otras personas para que este incidente no le suceda a más personas. Estamos hablando de que si no protegemos el derecho o el habeas data, si no protegemos la exposición o divulgación no autorizada de información, estamos atentando contra los derechos que tienen las personas de tener la confidencialidad, privacidad de su información personal. Y está comprobado que un reporte voluntario, un reporte autorregulado, pues no es suficiente y esto no refuerza el derecho a las personas a tener una información. Finalmente, pues con un reporte voluntario no estamos fomentando la gestión activa de riesgos porque la información queda de manera informal y a voluntad de quien ha tenido una violación de datos personales, pues que lo haga de manera voluntaria e informal. Entonces, este es el panorama que hoy en día tenemos, pero quiero referirme a cifras, a números, a mirar cómo es que está comportándose la denuncia en Colombia, el reporte. Entonces, pues aquí he tomado solamente de referencia al año pasado y este año, he tomado 5 delitos que son los que tienen mayor afectación hoy en día. Y por su parte, pues el delito de violación de datos personales está dentro del top 5 de los delitos que más se presentan en Colombia. En primer lugar está la suplantación de sitios web, que es lo que todos conocemos como el phishing, para capturar los datos personales. En segundo lugar está la interceptación de datos informáticos, seguido de la violación de datos personales, acceso abusivo al sistema informático y transferencia no consentida de activos. Aquí únicamente estamos tomando 5 de los 9 delitos de la ley 1273, solamente para decirles que la denuncia, los reportes
en crímenes cibernéticos se han aumentado en más de un 76% en Colombia. Esto no quiere decir que Colombia esté mal o mejor o peor que otro país, sin embargo, es una constante donde la denuncia o los delitos cibernéticos pues están incrementándonos como un comportamiento ni siquiera latinoamericano, esto es un comportamiento global. A esto sumémosle que llevamos un periodo de confinamiento y donde tuvimos mucha mayor dependencia de la tecnología, las personas estuvimos conectadas mucho más tiempo y por supuesto pues se incrementó la actividad delincuencial durante los meses de marzo a septiembre, que fueron donde más estuvimos conectados. Podemos mirar aquí en las cifras que el índice de la denuncia de los delitos cibernéticos aumentó más que en un periodo normal en un 93%. Mientras que en el año anterior se presentaron a esta fecha 10.000 denuncias, hoy vamos casi por el doble, más de 21.000 denuncias. En materia de datos personales, en el artículo 269F de nuestra ley 1273, solamente vemos un incremento del 124% y cuando estuvimos en el confinamiento tuvimos un incremento del 163%. Esto solamente para decirles, por un lado, que no es que estemos mal ni que estemos por el mal camino, por supuesto tenemos que hacer ajustes, pero para fortuna de nosotros, del país, de los colombianos, pues la Fiscalía y la Policía ha implementado mecanismos alternos de denuncia y hoy en día la denuncia virtual que está vigente desde el año 2016 en Colombia, que inicia con los 9 delitos informáticos, pues ha tenido una muy buena acogida y hoy en día los colombianos no tenemos que ir a una estación de policía, a una unidad de la Fiscalía para colocar la denuncia, sino que lo podemos hacer a través del portal A Denunciar. Y hoy en día, mientras la denuncia física está disminuyendo en un 49%, la denuncia virtual está aumentando casi en un 341%. Entonces, con esto pues solamente quiero mostrarles la foto de cómo está hoy en Colombia, no quiero ser, no quiero mostrar una victoria que realmente pues modestamente pues estamos mucho mejor que algunos países de Latinoamérica, sin embargo pues existen muchos aspectos por mejorar. En materia de política pública, pues yo creo que Colombia ha sido pionero. En el año 2011 implementa su primer política en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Se crean los mecanismos nacionales para la atención de incidentes. Nuevamente esa política se renueva en el año 2016 y hoy en día tenemos la nueva política de confianza y seguridad digital, el COMPES 3995. Entonces quiero hablarles de esto como para colocar en un contexto actualizado para que nosotros, quienes administramos la seguridad de la información, hacemos parte de la atención de incidentes en las empresas o organizaciones, pues miremos cómo alineamos nuestros intereses, los intereses de nuestra empresa a la que representamos, con los intereses del país. Acá hay otros documentos que quiero mencionar solamente algunos, donde el gobierno nacional ha establecido una serie de políticas y ha implementado recientemente también, discúlpenme, la COMPES 3995 es de julio del 2020, es reciente, y la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial que se lanza en el año 2019, pues es el documento en el cual el gobierno nacional pretende generar valor social y económico a través de la transformación digital en el sector privado público y prepararnos para la cuarta revolución industrial. En materia de Ministerio TIC, tenemos un decreto en el cual se enmarca la arquitectura de tecnologías para las entidades públicas y se implementa un modelo de seguridad y privacidad que ellos han denominado el MSPI. Con este marco normativo, todas las empresas, organizaciones, pues tienen unas actividades de cumplimiento que deben tener en cuenta y en particular para el cumplimiento de la protección de los datos personales. Vamos a remitir al Plan Nacional de Desarrollo, el plan de gobierno que tiene vigencia hasta el año 2022, donde habla un artículo específico de la transformación digital pública. Aquí empezamos a hablar ya de cuáles son los objetivos de este gobierno, de este periodo de gobierno,
para poder facilitar el acceso a la información, realizar el tratamiento a incidentes, y habla sobre, en su capítulo 8, del Pacto por la Transformación Digital en Colombia. Aquí estamos hablando que el gobierno, las empresas, los hogares, tenemos que estar conectados para entrar a una era de conocimiento, para aumentar las posibilidades de tener un país próspero económicamente hablando. Y luego el Pacto por la Legalidad, donde habla sobre la seguridad efectiva, la justicia transparente, para que todos vivamos con libertad y en democracia. Aquí solamente me quiero detener para hablar de donde el gobierno nacional menciona no solamente que la seguridad está en el control marítimo, en el control terrestre, aéreo, fluvial, espacial, sino en el ciberespacio, porque, por supuesto, pues aquí tenemos un escenario de guerra, es decir, lo que hemos hablado de los incidentes que nos ocurren a nivel organizacional, pues en el ciberespacio también existen amenazas que pueden afectar la gobernabilidad, pueden afectar procesos democráticos. Existen actores internacionales, existen gobiernos que son actores criminales, y por supuesto, pues el gobierno nacional debe fortalecer todas sus capacidades en materia de ciberseguridad y ciberdefensa en el ámbito militar y policial para garantizar los intereses nacionales. Otra de la política, pues está hablando de la política de seguridad y defensa. Esto corresponde al Ministerio de Defensa, donde da unas herramientas para que las capacidades militares en materia de ciberdefensa y las capacidades policiales para la lucha contra el delito transnacional deben estar alineadas y deben proteger la infraestructura crítica. Recordemos que la protección de los activos informáticos de la nación corresponden a esta infraestructura crítica de centrales eléctricas, petroleras, minería. Algunos países han considerado su infraestructura crítica en el turismo, cuando dependen del turismo. Entonces, dependiendo de la clasificación de esta infraestructura crítica, pues es un deber del Estado proteger y garantizar la gobernabilidad en estos aspectos. Finalmente, para terminar de hablar de política, pues quiero hablarles del Plan TIC, que se llama El Futuro Digital es de Todos, donde aquí están estableciendo las pautas y los lineamientos para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para impulsar la transformación digital del Estado. Entonces, ¿qué tenemos aquí hasta ahora? Pues tenemos un panorama actual, tenemos unas políticas nacionales, tenemos una legislación, y pues vamos a mirar para qué o qué es lo que necesitamos proteger. Entonces, en primer lugar, pues, ¿qué protegemos? En materia de datos personales, pues la Constitución Nacional, los derechos fundamentales de las personas, los derechos a que tengamos unos datos personales íntegros, derecho a la intimidad, el derecho de habeas data, y poder garantizarle a los ciudadanos colombianos, a las empresas, que podamos tener unos mecanismos para proteger los datos personales. Haciendo mención del habeas data, pues me refiero al principio de seguridad, donde vamos a concentrar los esfuerzos para poder manejar con las medidas técnicas, humanas, administrativas y todo lo necesario para que podamos otorgar seguridad, evitar la adulteración, pérdida o consulta o accesos no autorizados o fraudulentos. Me voy a referir aquí al marco europeo en materia de protección de datos personales, donde el marco europeo pues ha definido que los datos personales deben ser tratados de tal manera que tengamos que garantizar una seguridad, incluido el tratamiento no autorizado ilícito en contra de la pérdida, la destrucción, el daño accidental e implementar medidas técnicas para garantizar la integridad y la confidencialidad. GDPR ha definido qué es una violación de datos personales como una violación a la seguridad que conduce a la destrucción, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso a datos personales que han sido transmitidos o almacenados o procesados de otro modo. El COMPES, que acabo de nombrar, el 3995, pues ha definido dos términos que se llaman seguridad y confianza digital, donde los quiero mencionar acá únicamente para poner en contexto.
en que la seguridad digital la podemos concebir como la situación de normalidad o de tranquilidad en el entorno digital, y por su parte la confianza digital como las garantías o la probabilidad de que un actor externo realice una acción que no sea perjudicial y que se considere como una cooperación. ¿Cómo garantizamos esa confianza digital? Pues a través de la protección de la privacidad, la seguridad, la responsabilidad, la transparencia, las prácticas participativas y las acciones de supervisión y control. Esto lo ha definido el Foro Económico Mundial en 2018 y son los términos que ha apropiado el nuevo COMPES de seguridad digital. Ahora, volviendo al GDPR y poniéndolo en el contexto del reporte, el GDPR ha establecido que tenemos que realizar un reporte obligatorio de incidentes. Estos incidentes que se van a reportar al GDPR pues son los que representan mayor riesgo para los derechos y libertades de las personas y están orientados a aquellos incidentes en contra de la discriminación, del robo de identidad, del fraude, de la pérdida económica, de la revocación no autorizada, de la pseudonimización, daños a la reputación, violación del secreto profesional o desventaja económica o social. ¿Qué más dice el GDPR? Que tenemos que reportar los incidentes antes de 72 horas a todas las partes. Y una cosa muy importante, que es que quien reporte el incidente debe garantizar que las personas a las que han sido violados los datos personales, pues les sea comunicada para que ellos puedan tomar unas contramedidas y unas recomendaciones. Este realmente pues es el valor agregado que más veo yo en esta reglamentación, y donde tenemos que orientar las acciones de las autoridades para que esto se pueda cumplir. También GDPR establece unas excepciones, básicamente son tres. Cuando la empresa o la organización a la que le han sido violados los datos personales haya tomado algunas medidas posteriores que garanticen que no se materializó el riesgo, cuando esta notificación sobrepone un esfuerzo desproporcionado o cuando esta notificación interfiere en una investigación de las autoridades. Entonces, con estas tres medidas, pues realmente es muy poco lo que no se debe reportar y sí mucho lo que debemos reportar. Y el GDPR finalmente pues establece cuáles son esas medidas técnicas y organizativas que debemos tener en cuenta para garantizar un nivel de seguridad adecuado del riesgo, y establece la pseudonimización, es decir, utilizar seudónimos para poder proteger los datos sensibles, las técnicas de cifrado o encripción, de este término anglosajón, donde se refiere básicamente a que a través de la utilización de un algoritmo matemático solamente pueda ser descifrado por quienes tienen los derechos y la autorización para poder realizar un tratamiento de datos personales. GDPR establece que tenemos que garantizar las propiedades de la seguridad de la información, los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, resiliencia, y hace una diferenciación de qué es lo que tenemos, cuál es el objetivo principal de responder ante un incidente. Entonces, como lo vemos con Reinaldo, finalmente un incidente, ¿qué es lo que pretende? Recuperarse en el menor tiempo posible, pero en un incidente de datos personales, lo que más importa aquí son las personas, que se restablezcan los derechos de las personas. Y en segundo plano pasa las prioridades de la empresa, que se refiere a la resiliencia y a restablecer la disponibilidad. Finalmente, pues se debe establecer un proceso de verificación, evaluación, tratamiento de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad en este tratamiento de datos. Entonces, ahora vamos a ver por qué tenemos que reportar, cuál es la importancia del reporte o para qué sirve este reporte. Entonces, en primer lugar, pues me remito a nuestro deber moral, nuestro deber sagrado de ciudadano de reportar como buen ciudadano establecido en el artículo 95 de nuestra Constitución Nacional, de colaborar con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Ahora ya en nuestro Código Penal
sí establece un deber de denunciar. Toda persona que conozca de un delito, que conozca de una omisión que presente una entidad, una organización, debe poner en conocimiento de la autoridad y debe investigar de oficio si soy un servidor público. Además, si soy un servidor público, debo iniciar sin tardanza una investigación y si no soy competente para ello, debo poner en conocimiento de la autoridad competente. Esto solamente para las personas naturales, pero las personas jurídicas también han adquirido un papel importante dentro de la sociedad y también son sujetos de derecho y deberes. Es decir, que una persona jurídica, una empresa, una organización, tendría los mismos deberes de una persona natural y debería poner en conocimiento de la autoridad los hechos delictivos a que se hayan o que se haga mención. ¿Para qué reportamos? Mire, aquí hay una actividad importante en materia de conciencia de seguridad en las organizaciones. Si tenemos unos reportes sanos, limpios, unas cifras con calidad, podemos permitir una mejor evaluación de riesgos. Se va a aumentar la transparencia y vamos a poder hacer cumplir el derecho que tienen las personas a ser informadas de que sus datos personales han sido violados. Cuando nosotros tenemos una información limpia, pues yo les puedo mostrar a ustedes estas estadísticas gracias a que ustedes, las personas, han reportado. Si las personas no reportan o existe un subreporte, pues muy difícilmente podemos mirar el panorama actual de los delitos o de las violaciones de datos personales. Esto nos ayudará a formular políticas públicas, a mejorar la toma de decisiones, va a permitir a nosotros, quienes administramos seguridad de la información, a justificar gastos. Vamos a impulsar a que las organizaciones deban implementar dentro de sus estándares y protocolos sistemas de gestión de seguridad de la información, sistemas de respuesta a incidentes de seguridad y vamos a poder justificar la inversión en materia de tecnología y fortalecer nuestra infraestructura. El reporte pues también nos va a servir para promover la responsabilidad en las organizaciones. Vamos a reforzar el mercado de tecnología en seguridad de datos, es decir, hay más actores en el mercado, hay más productos, hay más competencia y por supuesto pues va a ser un mercado mucho más competitivo y nosotros los consumidores pues vamos a tener una amplia oferta de productos y servicios en materia de seguridad. Necesitamos tener un inventario de los incidentes, un inventario de las violaciones de datos personales como lo está haciendo GDPR y esto va a promover el intercambio de información y seguridad proactiva. Vamos a reforzar el derecho de acceso a la información. Las personas que estén notificadas de una infracción a la que haya sido objeto, pues van a poder tomar unas medidas y vamos a poder ayudar a mitigar estas infracciones. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos o por qué hable de políticas? Porque principalmente, pues, ¿qué implica esto? Implica costos, implica gastos y esto va a redundar en algunos retos en materia de la seguridad de la información y la interoperabilidad de diferentes sistemas de información. Tenemos que definir unos criterios para las infracciones de los datos. Hoy en día existen algunas clasificaciones para el tratamiento de incidentes de seguridad, pero tenemos un reto más allá que es el de desarrollar un marco para evaluar la gestión de incidentes de acuerdo a la categorización de los incidentes por nombre, por tipo, por severidad y por muchos otros criterios más en materia de clasificación y atención de incidentes. Vamos a ayudar a establecer políticas públicas, a armonizar las leyes que existen, a promover nueva legislación, a constituir nuevos procedimientos organizativos e implementar nueva tecnología. Vamos a tener la necesidad de proporcionar un registro público de eventos de incumplimiento que pueda ser mantenido por, en este caso, la entidad supervisora, que sería la Superintendencia de Industria y Comercio. Este registro público será un instrumento transparente y, por supuesto, público para que todas las personas podamos mirar cuáles son esas entidades o cuáles son los registros de violación de datos personales que se están presentando. Vamos a necesitar crear un sistema de gestión de incidentes común. Vamos a tener que dar una respuesta coordinada
y para poder acceder a los recursos necesarios de una mitigación de riesgos exitosa. Hoy en día, como les mencionaba, pues cada organización tiene un sistema de atención de incidentes, cada entidad, el SER Nacional por su parte, ellos atienden incidentes de seguridad, las fuerzas militares por su parte atienden incidentes de infraestructura crítica, Policía atiende incidentes en contra de la seguridad ciudadana, delitos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Superintendencia de Industria y Comercio atiende incidentes de delitos, de violaciones a datos personales, pero el reto aquí es poder dar una respuesta coordinada con los recursos combinados y sin duplicar esfuerzos. Vamos a tener un riesgo que es la notificación excesiva y que podría ser contraproducente cuando tenemos muchos reportes de incidentes que podrían, por su parte, ser ignorados y por otra parte, tener un sobrereporte, podríamos omitir algunas advertencias que son realmente importantes. Finalmente, nuestro COMPES de Seguridad y Confianza Digital, el 3995, ha establecido 3 objetivos dentro de su plan y ha establecido unas tareas y unas responsabilidades. Esto alineado con la charla de hoy, que se trata del reporte y de la atención de los incidentes, pues establece 3 objetivos principales. Primero, fortalecer las capacidades de los ciudadanos, del sector público-privado y aumentar la confianza digital del país. En segundo lugar, actualizar un marco de gobernanza digital. Y en tercer lugar, adoptar modelos, estándares y marcos de trabajo para prepararnos para los desafíos de una 4ª revolución industrial. Los próximos pasos, estas tareas que les estoy mencionando acá, pues corresponden a un plan de cumplimiento hasta el año 2022, donde en coordinación con todas las entidades del Estado, ministerios de despacho, la Consejería de Economía y Transformación Digital, realizar un diseño de estrategias de capacitación y entrenamiento para los usuarios. Aquí está involucrado el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Ministerio de Defensa y todas las entidades que tienen a cargo la educación. Un asunto novedoso en este nuevo COMPES es que habla sobre la inclusión de género. Tenemos muy pocas mujeres empleadas y interesadas en temas de seguridad de la información, donde el nuevo COMPES de Seguridad Digital está promoviendo para que tengamos mayor participación de mujeres en el ámbito de seguridad. Y, por supuesto, de comunidades en condición de vulnerabilidad. Tenemos que hacer unas actividades para promover la cultura en seguridad digital y en ciberhigiene. Promover la gestión efectiva de los riesgos. Otra cosa importante del COMPES es que normalmente todas las actividades y todas las tareas están asociadas al usuario final, a las personas técnicas, pero en esta ocasión el COMPES se va a concentrar en concientizar a los niveles directivos, a quienes toman las decisiones, y no solamente del sector público, también del sector privado. Vamos a ver entonces cuáles van a ser estos retos y cuáles van a ser esas estrategias para poder sensibilizar al director de la compañía para que dé más recursos, para que implemente medidas y para que apoye la seguridad digital en las organizaciones. El reto de los cuales pues, estaría comprometido es en la implementación de un sistema de registro central único de incidentes de seguridad digital nacional, de entregar o de establecer protocolos unificados para el manejo de evidencia digital y, por supuesto, para promover los mecanismos de reporte obligatorio en los incidentes de seguridad digital. Entonces, con esto quiero concluir mi presentación, no sin antes hacer énfasis de la importancia de la corresponsabilidad, de la responsabilidad compartida que tenemos sector privado, gobierno y ciudadanos para poder enriquecer nuestro ecosistema de ciberseguridad.